La Carta Democrática para Venezuela ya se está aplicando. Así lo aseguró el responsable de asuntos jurídicos de la Organización de Estados Americanos. El funcionario también dijo que el secretario general Luis Almagro no solo tiene legitimidad, sino que está en la obligación de atender las crisis del continente, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro se niegue a aceptarlo. Según el funcionario, actualmente el proceso de la Carta Democrática está en su tercera fase, luego de la sección extraordinaria del 23 de junio, en la que el secretario Almagro presentó su informe sobre la situación en el país suramericano. Y vamos a aclarar las dudas sobre la activación de la Carta Democrática en Venezuela y queremos saludar a Héctor Chamiz. Él es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Señor Chamiz, gracias por acompañarnos. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes. Un gusto, gracias por invitarme. La pregunta, y se la hago con toda la claridad del caso, porque creo que muchas personas en el continente están en este momento desorientadas. ¿Está o no está activa para usted la Carta Democrática Interamericana en Venezuela? ¿Está en ese proceso? La Carta está activada de acuerdo a los estatutos y el reglamento de la misma. El secretario general emitió un documento largo de estudio sobre la situación en Venezuela y convocó a una reunión. Esa reunión se hizo el jueves pasado, una semana atrás, y desde el momento en que se hace esa reunión, que se realiza y se discute lo presentado por el secretario general, queda activada la Carta. Es más, en aquella sesión, la delegación de Venezuela propuso rechazar la orden del día de la reunión del Consejo Permanente. La orden del día era discutir el documento presentado por el secretario general. Y esa fue la votación que perdió la delegación de Venezuela y entonces dio comienzo a la discusión. Hay una cierta demonización por parte del gobierno de Venezuela acerca de qué significa la Carta. Entonces, en función de eso, repite el gobierno de manera casi constante que no se aplica. De aquí en más habrá otros pasos, habrá otras diligencias asociadas con la Carta, pero el proceso de invocar el artículo 20 de la Carta para discutir lo que el secretario general ha documentado sobre la alteración del orden constitucional venezolano está en marcha. Héctor, lo que sucede es que muchos en el continente y quizás la misma prensa que tuvo la oportunidad de cubrir lo que sucedió en Washington el día 23 quedó un poco confundida, porque al votarse esa primera parte, cuando se aprueba el orden del día y se obtienen 20 votos a favor, muchos entendimos, y me incluyo porque creo que en ese momento lo tomamos de esa manera, era que se aprobaba el orden del día. Esos 20 votos a favor eran 20 votos a favor del orden del día. Y nos quedamos esperando quizás una votación como tal hacia el tema de, con una pregunta concreta, ¿se activa o no se activa la Carta y se somete a votación? Quizás ahí es donde entra la confusión, que no hubo una votación como tal explícita para decir en los términos exactos, a partir de ese momento queda activa o no queda activo el proceso de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, y no se dio esa votación. ¿Es ahí donde se genera la confusión, Héctor? Se genera la confusión porque el gobierno de Venezuela ha dicho cosas que no han ocurrido, que la votación se perdió. Bueno, no hubo votación acerca de eso. Lo que hubo fue una discusión de los temas sustantivos presentados en ese informe. Son 123 páginas donde está documentada la situación de gravedad de Venezuela en términos de la alteración del orden constitucional, de violaciones a los derechos humanos, como recién ustedes mismos conversaban, de la gravedad de la situación
Permanente para continuar la conversación acerca de los temas allí documentados, de la gravedad de la situación de Venezuela, y conversar también y decidir colectivamente qué camino tomar al respecto. Invocar la carta o activar la carta quiere decir hacer lo que se estuvo haciendo ese día jueves y lo que puede volver a hacerse de aquí en más, ya sea convocada esa reunión por un país miembro o por el secretario general mismo. Muy bien, vamos a recapitular. Entonces, el proceso de la carta está ahora, según esta información que se conoce, en el paso número 3. Después de la invocación, el 31 de mayo, que es el primero, el segundo paso sería la reunión del informe como tal, como usted lo expresaba en la anterior respuesta, del día 23 de junio. Esos son los dos pasos previos. Estamos ya en el tercer paso. Estaríamos entonces atentos a que se produzca quizás una nueva reunión para que se tomen medidas concretas sobre la crisis en Venezuela. Y esa podría ser una misión de mediación, que así lo designe el Consejo de la OEA, o otro tipo de gestión diplomática relacionada con la crisis venezolana. ¿Estoy equivocado, Héctor? No está equivocado. Es más, en esta demonización de la Carta Democrática, porque por algún motivo el gobierno venezolano parecería temer la Carta Democrática de una manera desproporcionada, porque es una sanción moral. La Carta Democrática no embargaría el comercio venezolano, ni sancionaría a Venezuela desde el punto de vista económico. La Carta Democrática ofrece una sanción moral. La sanción ya está hecha por todo lo que se ha conversado, por todo lo que se ha documentado, por los testimonios de la prensa, por los observadores internacionales de cada elección, por la situación de los presos políticos. La sanción moral ya existe. Lo que queda aquí en más para la Carta Democrática es continuar con el proceso de estudio y de documentación, seguir conversando, porque no está agotado luego de la reunión del jueves pasado, la discusión sobre la situación de Venezuela. Y a partir de allí, la cuarta etapa, siguiendo el razonamiento de Arrigui, el consejero legal de la OEA, la cuarta etapa sería decidir colectivamente por los países miembros en el seno del Consejo Permanente qué camino tomar a efectos de contribuir a un regreso a la normalidad constitucional por parte de Venezuela, normalidad que hoy está alterada debido a la inexistencia de separación de poderes, la inexistencia de independencia del Poder Judicial, la falta de garantías y debido proceso y todo otro tipo de situaciones que constituyen violación del orden constitucional venezolano. ¿Cuáles serían esas medidas, esas decisiones colectivas para contribuir al retorno de Venezuela a la normalidad constitucional? Y hay muchas. Podría ser una sanción, pero podría ser una mediación, podría ser también un grupo de amigos, como allí se propuso. El propio secretario general manifestó que no tenía inconveniente con la mediación de los 3 expresidentes que lo hacían en nombre de UNASUR, y que la OEA también podría proponer otros 3 expresidentes, tal vez más cercanos a la oposición venezolana, para que fueran parte de ese equipo de mediación, y así sucesivamente. Hay un sinnúmero de caminos a tomar que se haría dentro del marco de la Carta Democrática, que fue activada de alguna manera porque el secretario general invocó el artículo 20 en el momento que llama a esa reunión del Consejo Permanente, la cual ya se realizó y que además no está agotada necesariamente en una reunión, pueden ser 2 más, 3 más o muchas más, hasta el momento de ver colectivamente por parte de los países miembros qué camino tomar a efectos de ayudar a recomponer la normalidad constitucional en Venezuela. Perfecto, Héctor. Ya para finalizar, nos queda muy clara la posición, le agradecemos porque teníamos muchas dudas al respecto sobre si estaba o no activa la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. Todo pareciera entonces que al final se mezclarían esos dos caminos. Eso que quiso impulsar Venezuela con la UNASUR de por medio y los 3 expresidentes, que era el diálogo, que fue negado por los miembros de la oposición, que dijeron que en este momento no está activo ese diálogo, y fueron muy enfáticos desde Venezuela los sectores de la oposición en asegurar que no hay un diálogo activo en este momento, pero todo pareciera que uno de los caminos podría desembocar ahí, en ese diálogo, pero como usted bien lo señala, con la ayuda quizás de otros expresidentes, con la ayuda quizás del propio secretario Almagro, que le dé un nuevo rumbo a ese posible diálogo. Bueno, porque lo que ha dicho
el secretario general y en coincidencia con lo que ha dicho la oposición, el diálogo no puede ser una manera de dilatar una serie de decisiones importantes que tienen que ver con la anormalidad constitucional de Venezuela, precisamente. El diálogo no puede ser una maniobra para dilatar el revocatorio. La OEA, en la figura del secretario general, lo ha dejado claro. El diálogo no puede ser una manera de seguir manteniendo la situación de los presos políticos que además están injustamente encarcelados por sus ideas, por su derecho a expresar la disidencia, la manera diferente de mirar la política y su país. El diálogo no puede postergar un día más la gravedad de la situación humanitaria. Entonces esas son condiciones que, dada la situación con los hasta ahora mediadores Fernández, Rodríguez Zapatero y Torrijos, esas condiciones no han sido garantizadas. La oposición ha sugerido, en ese sentido, incorporar otros mediadores, también expresidentes, que han estado mucho más cerca de la oposición en este proceso y que se han ofrecido voluntariamente a hacerlo. El diario El País, tuvo en el día de ayer una columna de los expresidentes Chinchilla, Pastrana y Quiroga, con este tipo de solicitudes, este tipo de ofrecimiento, y explicando las razones por las cuales ellos también se ofrecían a ser parte de ese equipo de mediadores. En fin, hay un sinnúmero de caminos posibles, pero siempre y cuando se respeten las condiciones básicas. Revocatorio de este año, libertad de los presos políticos y apertura del canal humanitario. Eso lo ha expresado también el secretario general, y yo creo que cualquier otra cosa que sea parte de eso no va a ser un diálogo sincero y auténtico para ayudar a Venezuela a regresar a la normalidad constitucional. Muy bien, le agradecemos a Héctor Chamiz. Él es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País, por ayudarnos a entender todo este tema relacionado con la activación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. Gracias, Héctor. Una buena tarde para usted en Washington. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.